En primer lugar, tenemos que tener muy claro lo que es el artículo definido y lo que es el artículo indefinido. El artículo definido es el que en español nosotros utilizamos como el, la, los, las. Y el artículo indefinido en español es el que utilizamos como un, uno, una. Noten que cuando yo digo el carro, estoy hablando de un artículo o un vehículo específico, el carro. Pero si yo digo un carro, puede ser cualquier carro. Esa es la principal diferencia entre el artículo definido y el artículo indefinido. Aquí en esta primera diapositiva tenemos el artículo definido, el cual en español es el equivalente a el, la, los, las. Este artículo se pronuncia como de cuando la palabra que le sigue o el sustantivo que le sigue inicia con consonante. Es el caso de banana. Banana es banana, entonces de banana es el banana. Ahora house, decimos de house. Noten aquí, atención, que house, esa H suena como una J, algo parecido a una J en español, de house. Entonces, si la palabra que le sigue inicia con consonante, el artículo lo pronunciamos como de. Ahora, el artículo definido se pronuncia como the cuando la palabra que le sigue inicia con vocal. Es el caso de manzana, que es apple. Entonces decimos the apple. Ahora miremos island, es una isla. Para decir la isla decimos the island. Ahora veamos estas dos palabras que puse en rojo. Esas las puse en rojo porque son unas excepciones. Por ejemplo, yo les acabo de decir que cuando el sustantivo inicia con una consonante, debo pronunciar el artículo definido como de banana, de house. Pero en este caso, cuando la U es pronunciada como una IU, como universe, entonces, a pesar de que inicia con vocal, pero al tener el sonido IU, debo decir the universe. Lo mismo, esta H acá es una excepción. Yo les dije que se pronuncia el artículo definido como the cuando inicia la palabra o el sustantivo con vocal, como the apple y the island. Pero veamos acá que esta es una excepción, porque la letra inicial es una H, que es una consonante, pero en este punto ya no nos guiamos por cómo está escrito, sino cómo se pronuncia. Noten que acá la H es muda, se pronuncia esta palabra hour y el sonido inicial es una hour. Entonces aquí no nos guiamos por la forma escrita, sino por la forma en que se pronuncia. Entonces decimos the hour. Algunas observaciones importantes a tener presente en el uso del artículo definido, y es cuando se desea hacer énfasis, el artículo definido se pronuncia como the sin importar cómo empiece. Por ejemplo, esta palabra party, que es fiesta, debería decir the party, y esa es la manera correcta, the party. Pero cuando es una fiesta muy importante y quiero hacerle énfasis a la importancia de esa fiesta, ya entonces lo pronuncio es como the party, the party. Lo mismo, si yo voy a hablar de un concierto en general, digo the concert. Pero si quiero ser específico en que es un concierto muy importante, entonces diría the concert, the concert. En un inglés informal, las personas no prestan atención al uso del de y del the, sino que ellos usan todo el tiempo da. Entonces van a escuchar tres pronunciaciones del artículo definido. Repasemos. De, cuando la palabra que le sigue inicia con consonante, de banana, de house. O en la sección de la universe, de universe.
van a encontrar ese artículo definido que lo pronuncian como the, en el caso que el sustantivo, la palabra que le sigue, inicia con vocal, como the apple, y en el caso de la H que es muda, que nos guiamos más por la pronunciación, decimos the hour. De esta manera también encontramos que de una manera informal, algo así como un lenguaje de la calle, al artículo lo pronuncian como da. Entonces todo van a decir da, the car, the apple, the banana, the house, the hour. Pero vuelvo y les repito, ese es un lenguaje informal. Lo mejor que ustedes pueden hacer y lo que les recomiendo es que recuerden cuándo se pronuncia como de y cuándo se pronuncia como di. El da es informal. No lo recomiendo, pero si lo quieres usar, pues es tu decisión. Entonces el artículo definido hasta este punto nos queda claro. Cabe resaltar también que lo utilizamos para hablar de cosas específicas, como the moon, la luna. Entonces decimos look at the moon, mira la luna. O the capital of Ecuador is Quito, la capital de Ecuador es Quito. Estamos hablando de una capital específica. Do you want to go to the park? ¿Quieres ir al parque? No es lo mismo decir quieres ir al parque a quieres ir a un parque. Un parque puede ser cualquiera. El parque, estamos hablando de uno específico. Ahora vamos con el artículo indefinido. Este artículo indefinido lo podemos encontrar de dos formas. Podemos encontrar a o podemos encontrar a. Los dos o ambos significan un, uno, una. Los dos significan exactamente esas tres cosas, un, uno, una. Y solo se usan en palabras en singular. Esa parte es importante. Solo lo usamos en singular. El artículo indefinido a se puede pronunciar como a para decir un carro, a car. O también podemos pronunciarlo como a, tal cual como la pronunciación en el alfabeto, a car, un carro. Lo más común es decir a, pero también van a escuchar que dicen a. ¿Cuándo usar a? A normalmente se utiliza antes de un sustantivo que empieza con una consonante. Por ejemplo, chico, queremos decir un chico o un muchacho, a boy. Un gato, entonces a cat. Un perro, a dog. Un lago, a lake. Una culebra o una serpiente, a snake. También hay que tener presente que este artículo a se usa cuando la H tiene un sonido similar a la J en español. Por ejemplo, casa es house, entonces decimos a house. Caballo es horse, entonces decimos a horse. Sombrero es hat, entonces decimos a hat, para decir una casa, un caballo, un sombrero. Nuevamente, ojo con la U. Cuando la vocal U o la combinación EU se pronuncia como U, se usa el artículo a. Recuerden, les estoy diciendo que a lo utilizamos cuando la palabra o el sustantivo que le sigue inicia con consonante, pero está siempre la excepción de la U. Si la palabra que le sigue inicia con U, pero suena con U, debo utilizar a. Es una excepción que siempre va a estar presente. Entonces, por ejemplo, mire, universal. A pesar de que inicia con U, debemos utilizarla con a, porque la pronunciación de esta U es U, universal. Entonces decimos a universal. Unicorn, que es unicornio, la U suena como U, entonces decimos a unicorn. Podemos decir a universal, a unicorn también. Uniform. Entonces, como la U suena como IU, debemos decir a uniform. Recordemos, decimos también a uniform. University. La U suena como IU, entonces a university or a university. European. Noten que acá está la EU, pero el sonido inicial sigue siendo U. European. Entonces decimos a European, a pesar de que están iniciando con vocales,
aquí no nos guiamos por cómo está escrito, sino por la pronunciación de la primera sílaba de la palabra, you. Ahora, ¿cuándo usar an normalmente se usa antes de una palabra o de un sustantivo que empieza con una vocal. Entonces tenemos apple, que es manzana, decimos an apple. Idea, que es una idea, entonces decimos an idea, una idea. Ear, que son los oídos, entonces decimos an ear. Notemos esta palabra umbrella, entonces decimos an umbrella. Noten que acá esta U suena como una A, umbrella, mientras que acá todas estas U sonaban como U. Entonces, a pesar de que ambas inician con U, las de acá y la de acá, la diferencia es que estas U de acá sonaban como U, mientras que esta acá suena como una A, umbrella. Y vuelve el caso de la H. An se usa con la H cuando esta es muda. Por ejemplo, vuelve el caso de hour, nos guiamos por la pronunciación. An hour, porque esta hour, que es hora, no suena la H. De hecho, hay una A cuando se pronuncia, una A inicial cuando se pronuncia. Hour, an hour. Honor, la H no suena, es completamente muda. Entonces decimos an honor. Ahora, para tener en cuenta, se usa un artículo indefinido cuando dice las profesiones de alguien. Por ejemplo, en mi caso digo I am a teacher. Soy un profesor o soy un maestro. She is a doctor. Ella es una doctora. También debes tener presente que cuando nombras algo por primera vez en una conversación, normalmente usas un artículo indefinido. Por ejemplo, I have a new bike. Tengo una nueva bicicleta. I just met a girl from Colombia. Acabo de conocer a una chica de Colombia. Recuerden que el a y el an solo se utilizan en singular para decir un, uno, una. Si queremos utilizar el plural, entonces utilizamos some, esta palabra, que sería lo equivalente en español a unos o unas. La palabra son también puede significar algunos o algunas, pero por ahora lo usaremos como unos o unas. Por ejemplo, si yo digo luces, es lights, unas luces, some lights. Some ideas, unas ideas. Some uniforms, unos uniformes. Some cats, unos gatos. Some dogs, unos perros. Some universities, algunas universidades. Some hats, algunos sombreros. Some people, algunas personas. Some countries, algunos países. Entonces, para decir unos o unas, usamos some. Para decir un, uno o una, utilizamos a o an, de acuerdo a las normas que les acabo de indicar. Y para decir el, la, los, las, utilizamos de. Espero este video te sirva de mucha ayuda. La verdad, les aconsejo que lo repitan y escriban en su cuaderno algunos ejemplos adicionales o los ejemplos que tengo ahí. Escúchalo tantas veces como sea necesario hasta que te quede muy claro. En verdad son muchos detallitos que debes tener presente a la hora de utilizar el artículo definido y a la hora de utilizar el artículo indefinido, y más aún otro que es son para los casos del plural. If you are new in this channel, don't forget to hit the subscribe button down here and also hit the thumbs up button. Share it so other people may learn. Si eres nuevo en este canal, suscríbete en el botón aquí abajo, dale me gusta y compártelo para que otras personas que estén interesadas en aprender inglés y estos temas tan importantes puedan acceder a esta información. Goodbye.